Hermanos, buenos días. El Señor les bendice. Hoy es domingo, marzo 7 del año 2021 y pues es la oportunidad de poder compartirles una vez más. Les mando bendiciones y esperando que todos estén bendecidos por nuestro Dios, guardados por Él y teniéndolos en el hueco de su mano con toda provisión y con la salud necesaria. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Toda la gloria para Jesucristo, hermanos. Alabado sea nuestro Dios. Y hoy pues quiero compartirles algo que me parece interesante y que pues siempre esperando que todo sea en beneficio y en ayuda para el pueblo de Dios, para que cada día podamos crecer y podamos avanzar y podamos tener una mejor vida espiritual. Bendito sea Cristo. Muy bien. Hoy quiero compartirles esto, que es muy posible que sea algo que nos ocurra a veces diariamente o a veces de vez en cuando, pero yo creo que ocurre a todos los cristianos nos pasa. Y pues es necesario que lo sepamos para que podamos estar avisados, para que podamos tener la reacción correcta cuando estas cosas ocurran. Son algunos ejemplos de la Biblia y vamos a tratar de explicar lo que pues se requiere. Bendito sea Cristo. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das. Por esta mañana, Señor, que tú traes bendición, derramas bendición sobre tu pueblo. Yo te pido, Dios, que con tu Espíritu Santo nos ayudes y permita, Señor, que en este día la palabra, Dios, venga a tener esa cabida, Dios, ese lugar en el corazón de tu pueblo, bendito Dios, y que sirva, Señor, para el propósito para el cual tú la estás enviando. Yo, Señor, me someto a tu autoridad, Señor Jesús. La palabra, Señor, aún la someto también a tu señorío y pidiendo, Señor, que tú seas ayudándome, bendiciéndome y bendiciendo a tu pueblo. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias por tenernos en salud, por darnos la provisión, Señor. Yo sé que a pesar, Dios, de las situaciones que se están viviendo, Señor, alrededor de todo el mundo, Señor, pero específicamente, Dios, el lugar donde estamos, Señor, tú sabes que los trabajos han escaseado y la gente, Dios, ha tenido problemas, Señor, para tener su provisión, pero tú, Dios, has sido fiel para con tu pueblo, Señor, y hasta ahora, Dios, lo que yo estoy enterado, tu pueblo, Dios, ha tenido la provisión, Señor. Tu fidelidad ha estado con ellos, Señor, y han tenido trabajo y han tenido provisión, y te damos gracias por ello, Dios. También, Señor, te damos gracias por la salud. Señor, nos has mantenido aislados, Señor, de la situación de la pandemia. Gracias, Señor, por tu protección. Creemos, Señor, seguiremos creyendo, Señor, en salud y sanidad divina. Gracias, Señor, por tu mano poderosa, Señor, por tu gracia, Señor, sanadora, Señor, y la que nos mantiene, Señor, en salud. Gracias, bendito Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo. Muy bien. Una vez que hemos entrado al reino de Dios, a los niveles espirituales, siendo cristianos por arrepentimiento y convicción, entonces empieza la vida cristiana, con mucho camino que recorrer y muchas victorias que experimentar. La vida cristiana no es muchas veces lo que a la gente se le enseña o se le trata de convencer. La vida cristiana muchas veces es difícil. No es fácil ser cristiano. Seguir los preceptos de Dios y buscar una vida santa tiene su trabajo,
tiene sus recompensas también, pero es difícil y hay mucha gente que pues no ha podido, se ha retirado del cristianismo, ha desechado el evangelio porque pues le ha sido un poco difícil o mucho difícil y pues desgraciadamente pues se vuelven al mundo, a las cosas que se hacen en el mundo y la forma de vivir en el mundo. Sin embargo, la exhortación de parte de nuestro Señor Jesús y especialmente del apóstol Pablo es que nosotros sigamos la carrera, que corramos para obtener ese premio. Y pues hay muchas cosas que se presentan en esta vida especialmente como cristianos, que van a tratar de pues dificultar nuestro caminar y pues esto es para que nosotros pues aprendamos y podamos no sobrellevar sino vencer lo que se venga presentando como algo que sea un estorbo, ¿verdad? O un obstáculo para que nosotros podamos seguir en la carrera, sigamos caminando. Bendito sea Dios. Digamos que la vida cristiana no es un campo de pétalos de rosas donde iremos recorriendo este mundo sin ninguna preocupación. No, no es así, ni será ni nunca ha sido. La vida cristiana ha sido difícil. Así es que, hermanos, si lo que tú has pasado piensas que ha sido difícil, pues no eres el único que lo está pasando. No eres el único que lo ha pasado, ni eres el único que lo pasará. Todos hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra vida cristiana, problemas que hay que resolver, situaciones que muchas veces sacan del reposo nuestra alma, pero tenemos una victoria. Cristo Jesús es nuestra victoria. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea Dios. Y hermano, pues esto que sea una palabra para ti de ánimo, una palabra que anime tu alma y podamos seguir adelante en lo que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, no es un campo de pétalos de rosa donde vamos a caminar sin ninguna preocupación y vivieron felices para siempre. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Más al contrario, es cuando verdaderamente se pone emocionante. Nuestra vida cristiana, al empezar a caminar nuestra vida cristiana, es cuando realmente la vida se pone emocionante, hermanos. Recuerdo un hermano que ya está en la presencia de Dios. A él siempre que yo le preguntaba cómo estás o cómo van las cosas, él siempre respondía con una frase y decía, emocionante, hermano, emocionante. Y eso a mí me daba a entender que este hermano sabía perfectamente toda la situación que un cristiano pasa en su carrera a la gloria. Yo quisiera preguntarte en este momento a ti, hermano, ¿tu vida es emocionante? ¿Tu vida cristiana es emocionante? ¿Sí? Porque en realidad es emocionante. Hermano, muchas veces no sabemos qué es lo que viene. Sin embargo, podemos ver la gloria de Dios dando la victoria, ¿verdad? Resolviendo problemas, dando provisión, trayendo salud. O sea, tantas cosas que Dios hace para nosotros, hermano, y Él espera solamente que nosotros sigamos esa carrera, que sigamos al pie para que Él sea glorificado, Él sea exaltado y nosotros verdaderamente tengamos un crecimiento espiritual. Bendito sea Dios. Entonces, nuestra carrera es una carrera a la gloria. Bendito sea Dios. Las diferentes situaciones que nos podemos encontrar en nuestro caminar cristiano, que son muchas las situaciones, podemos encontrar la distracción. Esa es una de ellas. Y yo les decía al principio
es muy probable que diariamente encontremos esta situación, las distracciones. Es muy fácil distraerse. De cualquier cosa, de cualquier actividad que estemos haciendo, es muy fácil distraernos. A mí frecuentemente me pasa que estoy pensando en alguna cosa y de repente ya tengo el pensamiento de otra cosa, de algún pendiente, de alguna situación que hay que resolver aquí en la casa o en cualquier otra cosa, pero ya me estoy distrayendo. Yo no sé si es característico en mí, y si a ustedes no les pasa, yo creo que sí, también les debe pasar. Pero en mí es así y les puedo decir que es muy seguido, es muy seguido. La distracción es muy fuerte para mí. Pero bueno, estamos aquí creyendo que Dios nos ha de ayudar y estamos aquí pues para compartir esto para que de verdad sea para una ayuda para todos nosotros, ¿verdad? Dijimos que todo esto, en todo esto podemos encontrar distracciones como un obstáculo a vencer. ¿Cuán difícil puede ser esto? Si no sabemos tomar ventaja de las situaciones. Puede ser muy difícil sobrellevar la distracción si no sabemos tomar ventaja de las situaciones. ¿Qué es esto de tomar ventaja de las situaciones? Bueno, pues es aprovechar la situación para ver la parte positiva de parte de Dios en la situación que se está dando y de esta manera nosotros poder aprender para que podamos crecer. Y que la distracción no venga a ser un estorbo, sino solamente un obstáculo para que nosotros podamos avanzar en nuestra carrera. La distracción puede traer errores y consecuencias de suma importancia que quisiéramos a toda costa evitarlos. Bueno, podemos poner algunos ejemplos sencillos, ¿verdad? Un conductor de un automóvil que va en una autopista se distrae y el coche de enfrente se frena y entonces él viene a chocar con el coche de enfrente y a causar una situación muchas veces muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque se distrajo por una simple distracción. Y eso ocurre muy seguido, hermanos. Gente que en sus trabajos se han distraído, son trabajos donde manejan algún tipo de maquinaria y por una distracción causan un accidente, donde aún ellos pueden venir a ser lastimados o algunas otras gentes más, ¿verdad? Entonces podemos decir que la distracción puede traer errores y consecuencias de suma importancia que quisiéramos a toda costa evitarlos, ¿verdad? Pues no queremos problemas. ¿Quién quiere problemas? Yo preguntaría, ¿a quién le gustan los problemas? Si tú me dices, bueno, es que en los problemas veo la gloria de Dios, bueno, pues entonces que te vengan muchos problemas para que veas mucha gloria de Dios. Pero eso no quiere decir que a la gente le gusten los problemas. A mí no me gustan los problemas. Yo no quisiera tener problemas. Pero la vida cristiana es así. Hay que saber vencer todas esas situaciones, los problemas y todo lo que venga, porque así Dios lo ha tratado, nos ha tratado a cada uno. Bendito Dios. Hay diferentes fuentes de distracción. Hay diferentes fuentes de distracción y necesitamos conocerlas o saber cuáles son esas fuentes que en un momento dado, cuando nosotros las conocemos, podemos estar alertas, podemos estar atentos, sabiendo que esto puede ser una causa de una distracción y causa de un problema o una situación que queremos evitar, que no la queremos en nuestra vida. ¿Cuáles son las fuentes o pueden ser estas fuentes? Pues una es el mundo. El mundo puede ser una fuente de distracción. El diablo puede ser otra fuente de distracción. Nosotros mismos podemos ser una fuente de distracción para nosotros mismos, etcétera.
Son diferentes fuentes. Dios puede ser una distracción también. ¿Lo has pensado? ¿En qué momento Dios puede ser una distracción también? Pues cuando vamos por caminos equivocados. Cuando vamos por caminos equivocados, Dios va a distraernos para que dejemos ese camino. Bendito sea Dios. Así es que no necesariamente la distracción va a ser algo que te haga daño, sino que realmente podemos ocuparlo o podemos aprovecharlo para bendición de nosotros, ¿verdad? En el caso que te estoy mencionando aquí, donde Dios también puede ser una distracción, y no estoy diciendo Dios mismo, sino Dios puede distraernos en algo, porque el camino que estamos llevando es equivocado, y Él quiere redirigirnos, Él quiere llevarnos a un camino diferente al que estamos llevando. Entonces, ¿qué? Va a distraernos de lo que estamos haciendo, ¿para qué? Para llamar nuestra atención y llevarnos a lo que Él quiere. Bendito sea Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos muestra, y voy a leerlo, Hebreos 12, 1. Hebreos 12, 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bendito sea Dios. Nuestras preocupaciones del mundo pueden ser distracciones o cargas que nos impidan ganar la carrera, que nos impidan correr la carrera y poder llegar hasta el final. Sí, hermano. Nuestra vida secular, que yo creo que pues todos la tenemos, puede venir a ser esa carga o esa distracción para lo que realmente quiere Dios hacer en nuestra vida. Y no te estoy diciendo que por ello pues tú tienes que dejarlo. No, verdaderamente no te estoy diciendo eso. Porque Dios a través de ese trabajo secular, ¿verdad? Te está proveyendo para tu hogar, para tu familia, para tus necesidades. Y gloria a Cristo por ello, bendito sea Dios. Pero cuando este trabajo viene a ser una distracción para las cosas espirituales, ahí es donde viene el problema, ahí es donde viene la situación difícil. ¿Por qué? Porque por el trabajo, pues dejamos de atender las cosas espirituales, dejamos de asistir a los servicios, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de orar, dejamos de tener convivencia con los hermanos, o sea, todo eso viene por la distracción del trabajo, ¿verdad? De una vida secular. Alabado sea Cristo. Ahora, yo no estoy diciendo deja todo eso o deja el trabajo porque tú tienes que convivir con los hermanos. No te estoy diciendo eso. Podemos mediarlo, digamos, ¿verdad? O ponerlo en el nivel correcto, ¿verdad? Sí, mi trabajo tiene su lugar, mi trabajo tiene su responsabilidad y tiene su importancia porque es la provisión para mi familia, pero las cosas de Dios también son importantes. Entonces necesitamos saber para poder establecer esas prioridades. ¿Ok? No estoy diciendo deja tu trabajo para que tu prioridad sea la iglesia, no, estoy diciendo dale prioridad al tiempo que necesitas dedicarle a Dios, eso es todo. Dale prioridad a ello. Que no sea el trabajo una distracción para que tú te alejes de las cosas de Dios. Todo soldado que milita en el ejército de Jesús sabe esto. Voy a decírtelo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Timoteo 2, versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida,
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Voy a leértelo otra vez. Voy a leerlo otra vez, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Entonces, si somos militantes del ejército de Cristo Jesús, necesitamos verdaderamente saber que no puede ser una distracción para nosotros las cuestiones del mundo. No pueden ser una distracción. Démosle su importancia, porque ya te dije, tu trabajo es importante. Dios te provee a través de ese trabajo que tú estás desarrollando, que tú estás realizando, ¿verdad? Pero siempre reconoce que es Dios el que lo está haciendo. Tú trabajas, pero Dios te ha dado la capacidad. Tú trabajas, pero Dios te dio ese trabajo. Tú trabajas, pero Dios te ha mantenido en salud. Y así podemos ir viendo todas esas cosas o mencionando todas esas cosas que honran a Dios y glorifican a Dios, que te hacen no ser distraído por ese trabajo y descuidar las cosas de Dios, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. En Lucas capítulo 1, versículo 80, hay un personaje, Lucas 1, 80. Lucas 1, versículo 80, dice así, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, aquí sabemos que el texto está haciendo referencia a un personaje que fue muy importante. Un personaje al cual Jesús se refirió a él que ningún otro como profeta era mayor que él, ¿verdad? Y este personaje es Juan. Juan, aquí se menciona cuando Juan nació, en los pasajes anteriores, en los versículos anteriores, se menciona cuando Juan nació y el trabajo que Dios le encargó a Juan, ¿verdad? Pero dice que él andaba en los desiertos. En el desierto andaba él y que tuvo muchas distracciones. ¿Cuáles son estas distracciones que tuvo Juan? ¿Verdad? Que no fueron distracciones que le apartaron del propósito y del camino que Dios le había marcado, que Dios le había determinado para su vida de Juan, ¿verdad? Pues había incomodidades, en el desierto hay incomodidades, el calor por el día, el frío por la noche, ¿verdad? No hay lugares para resguardarse del calor. Yo imagino que dormir en la arena debe ser incómodo, ¿verdad? Yo realmente no he estado en un desierto. Yo no podría decirte si yo conozco un desierto como es. Sí lo conozco porque he pasado en carretera por algunas partes desérticas de México a la Ciudad de México, a la frontera de Estados Unidos, pues se pasa por algún desierto y uno ve el desierto, pero ve uno el desierto así lejos. Yo estando dentro del desierto no he estado, ¿verdad? Pero sí debe ser incómodo, ¿verdad? Juan pasó estas incomodidades. Los animales o las bestias que hay en el desierto, ¿sí? Que en un momento dado pues, se las puede encontrar uno al andar ahí, ¿verdad? La comida que Juan tuvo en el desierto, ¿verdad? Dice la escritura que él comía langostas diario. Yo imagino que debe haber sido incómodo.
Algunos dicen que la langosta es amarga, cuando la comen es amarga. Y yo creo que por eso Juan tenía que comer miel también, para quitar lo amargo del sabor de la langosta. Alabado sea Cristo. Pero a pesar de todas estas incomodidades, ¿verdad?, que pudieron ser distracciones para Juan, que, bueno, yo diría, pues Dios me diste un llamado, pero mira dónde me trajiste al desierto, a padecer todo esto, todas estas incomodidades. Aún la misma comida me es muy amarga a mi boca, y alguno pudo haber dicho, pues sí, pero yo ya no aguanto, yo mejor aquí le paro, y yo me voy, y yo ya no sigo con esto. Pero él no. Juan el Bautista continuó con su ministerio, con su llamado, a pesar de todas estas incomodidades o distracciones. Y cuando él empezó a bautizar, es que él ya estaba completamente preparado para ello, porque el llamado de Juan fue a preparar el camino del Señor. Es decir, Juan vino antes que nuestro Señor Jesucristo a avisarle a la gente que el reino de Dios se acercaba. Juan sabía que Jesús ya estaba en la tierra. Juan sabía que Jesús iba a venir con su ministerio salvador, y Juan empezó a ministrar a la gente, empezó a hablarle a la gente, empezó a redarguir a la gente, y empezó a bautizar gentes con un bautismo de arrepentimiento. Bendito Dios, alabado sea Cristo, ¿verdad? Entonces él empezó a ministrar esto, porque él ya estaba preparado. Todo lo que él pasó en el desierto le fue una preparación para que él pudiera cumplir con el trabajo, con la tarea que Dios le había encomendado. Ahora podemos decir, el estar aislados, es decir, en el desierto, nos prepara en contra de las distracciones, específicamente de Satanás. A estar aislado nos prepara en contra de las distracciones que vienen de Satanás. El aislamiento es una ayuda para la preparación, para que las distracciones no vengan a causarnos esos estragos que mencionábamos al principio. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Juan pasó por eso. Él estuvo en desierto. Yo me imagino esos desiertos en el que él anduvo, o el desierto en el que él anduvo, pues él andaba solo, comiendo lo que la palabra de Dios dice que él comía, ¿verdad? Pero eso le ayudó a prepararse para que él pudiera, perdón hermanos, él pudiera llegar al punto donde él empezó a bautizar a la gente con un bautismo de arrepentimiento, en preparación del camino del Señor. Bendito sea Dios, alabado sea Cristo. Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. Lucas 2, del 1 al 7. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bendito sea Dios. Es decir,
el primogénito de María vino a nacer en un pesebre. Ella no hubiera querido tener esa distracción. ¿Cuál? De parir en un pesebre. ¿Cómo te puedes imaginar que haya sido eso, hermano? ¿Sí? Bueno, podemos pensar que la situación de aquella época, bueno, la gente vivía en una manera que, pues para nada, perdónenme hermanos, levantarse temprano tiene sus desventajas. En fin, la manera en que la gente vivía en aquel entonces, pues no tiene nada que ver con lo que ahora nosotros vivimos. Hoy en día las mujeres, pues yo pudiera pensar en la sociedad en la que nosotros estamos, pues las mujeres ya no dan a luz por sí solas en sus hogares, no pueden, ya no lo hacen, ¿verdad? En aquel entonces, pues eso era la práctica, a donde les agarrara, ahí era el momento de dar a luz y entonces las mujeres daban a luz. En el caso de María, bueno, pues esto fue lo que pasó con su primogénito, que era Jesús, que era Emmanuel, ¿verdad? Pero pues era podemos decir que fue una distracción tremenda, y la incomodidad de tener que dar a luz en un lugar, pues podemos decir insalubre, ¿verdad? Porque un pesebre, pues era el lugar de alimento de animales, ¿verdad? Puede ser burros, vacas o lo que sea. Entonces era un lugar insalubre y eso pudo haber sido una distracción. Parir en un lugar así, en un pesebre, pues era, pues a lo mejor hasta denigrante, ¿verdad? Pero, sin embargo, a pesar de que eso pudo haber sido una distracción, pues, ¿qué fue lo que trajo? Pues trajo al Redentor. Bendito sea Dios. A Cristo Jesús, ¿verdad? Es decir, podemos equipararlo, podemos igualarlo a esto. Se empieza a formar en una perla, perdón, en una concha, en una ostra, una perla se empieza a formar de alguna manera. ¿Cuál es esta manera? Con un pequeño granito de arena que se mete a la concha. Y entonces esa incomodidad que provoca ese granito de arena al animal dentro de la concha, le va haciendo que lo vaya forrando, que vaya formando una capa para tratar de evitar la molestia. Pero entre más grande va siendo, pues la molestia va siendo más grande y entonces va cubriéndolo más y más y más y más. De tal forma que llega un momento en que entonces cuando la concha se abre, ¿verdad? Se encuentra una perla preciosa, una perla que pues tiene mucho valor, ¿verdad? Entonces empieza a formarse la perla y crece con un grano de arena que molesta e incomoda. Y yo te podría decir así, da gracias a Dios en todo, cambia las distracciones en bendiciones. Cambia las distracciones en bendiciones. ¿Qué es lo que te viene a ser molesto? Cualquier cosa que te pueda hacer molesta, hermano, da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Y estoy seguro que eso se va a convertir en una bendición para tu vida. Ese granito de arena viene a ser transformado en una perla preciosa, con un gran valor. Bendito sea Dios. De algo que vino a ser simplemente una molestia. Porque al animalito le molesta la arenita. Y al molestarla entonces la va cubriendo, la va cubriendo, la va cubriendo hasta que pues no termina de cubrirla hasta que es sacada de ahí.
Si se le deja más tiempo, pues la perla va a ser mucho más grande, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces, dar gracias a Dios en todo va a cambiar las distracciones en bendiciones. Bendito Dios. Gracias, Padre Santo. El siguiente punto te voy a decir, Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13, Lucas 4 del 1 al 13. Dice así, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bendito sea Dios. Bien, aquí vemos, en este pasaje vemos las tres tentaciones o distracciones del diablo hacia Cristo, ¿verdad? Tres distracciones o tentaciones. Estas tres distracciones fueron para las tres áreas del ser de Cristo. Estas tres distracciones, Satanás con toda astucia intentó persuadir a Cristo Jesús para que él hiciera lo que Satanás le estaba pidiendo. Y esto pudo haber sido una distracción que, de no haber estado Cristo Jesús consciente de Dios y de la palabra, pues hubiera podido fallar. Pero sabemos que eso no pasó, ni pasaría, ni hubiera pasado, porque sabemos quién es Cristo Jesús, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver, son las tres áreas del ser de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera tentación, que está en el verso 3, ¿verdad? Dice, entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué le dice esto y qué área del ser de Jesús está afectando? Bien, el área que está afectando o está tratando de afectar Satanás es el área de su cuerpo. Recuerden, nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo son las tres áreas de nuestro ser, ¿verdad? Y son las mismas del cuerpo de Cristo Jesús, espíritu, alma y cuerpo. Bendito sea Dios. Entonces la primera tentación o distracción está dirigida al cuerpo de Jesús. ¿Por qué al cuerpo de Jesús? Porque Jesús tenía 40 días y 40 noches de haber estado ayunando. Y después de ese lapso de tiempo, hermano, tenía hambre. Jesús tenía hambre. Estaba hambriento, ¿verdad? Podemos decir así, estaba hambriento. Que Jesús aguantara 40 días sin comer, 40 días y 40 noches sin comer, sí, yo lo reconozco perfectamente, pero eso no quiere decir que no tuviera hambre. Tenía hambre. Sin embargo, Satanás, conociendo esto, quiso traer o poner esta tentación o esta distracción, ¿verdad? Para que Jesús se desviara del propósito. ¿Qué hubiera pasado si Jesús dice, no, pues sí, yo soy hijo de Dios y te lo voy a demostrar, piedras conviertas en pan, para que yo me los coma porque yo tengo mucha hambre? Eso no hubiera sido el propósito de Dios. Sin embargo, Jesús
su respuesta viene a ser una respuesta espiritual, ¿verdad? No una respuesta como la esperaba Satanás. Satanás esperaba que Jesús dijera, sí, yo te voy a demostrar que yo soy el Hijo de Dios. No, Jesús no respondió así. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una respuesta espiritual tremenda, hermanos, que dejó a Satanás helado. Helado lo dijo, ¿verdad? La segunda tentación o la segunda distracción es para su alma. Satanás quiso afectar el alma de nuestro Señor Jesucristo, versos 5 al 7. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Versículo 7. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Bien, ¿por qué decimos que esta distracción o esta tentación o distracción es en el alma de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda área de su ser, su alma? ¿Por qué? Yo te diría, cualquier hombre, cualquier otro hombre no hubiera rechazado esta propuesta, esta oferta. Solamente híncate delante de mí y yo te doy todos los reinos de la tierra. Imagínate nada más. La tierra, los gobiernos, las naciones han estado siempre en conflicto por querer gobernar al mundo, por querer ser dueños del mundo, por querer mandar en todo el mundo. ¿Quién podría resistirse a eso? Muchos hombres han sucumbido a la tentación, a esa distracción, donde Satanás les ofrece gobernar el mundo, hacer los dueños y propietarios del mundo. Y todos ellos han fracasado. ¿Por qué? Porque Satanás no puede cumplir lo que él dice. Satanás no es dueño de este mundo. Este mundo le pertenece a Cristo Jesús, hermanos. Alabado sea Cristo. Que Él tenga cierto dominio en las potestades de los aires, sí, pero Él no es el dueño del mundo. Él no tiene esa autoridad para entregarlo. A mí me lo dieron y yo lo entrego a quien yo quiero. Nada. Bueno, Cristo Jesús le contestó específicamente, le contestó en una manera espiritual. Respondiendo Jesús, versículo 8, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Su respuesta espiritual. Una respuesta basada en la palabra de Dios. Bendito sea Cristo. ¿Verdad? El Señor Jesús contestó estas tres ocasiones con respuestas espirituales. Llevamos dos. La tercera está en el del verso 9 al 11 y es en el área de su espíritu. ¿Por qué de su espíritu? Porque su espíritu no peca. Así de simple, así de sencillo, ¿verdad? Versículos 9 al 11 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Bendito sea Dios. Entonces son tres tentaciones, o sea, son tres distracciones que Satanás viene a presentarle a nuestro Señor Jesucristo con la finalidad de que Él se desvíe del camino, cometa el error y entonces el plan de Dios venga a fallar. Sin embargo, Jesús, pues sabiendo, ¿verdad? Sabiendo quién es su Dios y teniendo el conocimiento, obviamente, de la palabra, pues no se dejó engañar, ¿verdad? De no reconocer a Dios, quién es, qué hace y lo que tiene, el diablo siempre quiere que miremos hacia abajo.
El diablo siempre quiere que miremos hacia abajo. Pero Cristo está aislado por la palabra de Dios. Cristo se vio aislado por la palabra de Dios. Es decir, Cristo dependió de la palabra para enfrentar al enemigo, a Satanás, y no dejarse vencer por lo que él estaba presentándole, ¿verdad? Bien, es muy fácil fijarnos en los errores, pero eso no te hace mejor que los demás. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Es muy fácil fijarnos en los errores, pero eso no nos hace mejores que los demás. Cualquiera mira los errores y fallas. Cualquiera puede mirar errores y fallas. Pero mirar la gloria de Dios y el trabajo que Él está haciendo en tu hermano y en la iglesia, no cualquiera lo mira. Pero mirando eso, evitamos la distracción y todo aquello se convertirá en bendición. Bendito sea Dios. Hay muchos hermanos que les gusta estarse fijando en los errores de los demás. ¿En qué se equivocó este o en qué se equivocó aquello? ¿Qué hizo mal o qué no hizo mal? Para cada uno de ellos, bueno, pues que Dios les bendiga. Pero créame de verdad, créame que las personas que están en esa condición, los hermanos que aún están en esa condición, que siempre están mirando, buscando el defecto en el otro hermano, no son felices, ni están a gusto. Las cuestiones vienen a ser complicadas para sus vidas siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ven la bendición, sino simplemente están viendo la distracción. Me acuerdo una hermana en la iglesia, ¿verdad? Siempre estaba al pendiente de lo que hacía toda la demás gente y luego decía, es que todos me distraen. Pues terminé diciendo, la hermana, ¿sabe qué? Va y siéntese al frente, allá adelante, en las primeras sillas, ahí siéntese. Porque usted está atrás y está mirando que ya llegó el hermano acá, que ya llegan los hermanos allá, que a qué horas ya se les hizo tarde, mira a qué hora está llegando. Y si el hermano se levantó al baño, o si el niño, pues vete para adelante y ya no te distraigas y pon atención a lo que tienes que poner atención, ¿verdad? Pero la gente a veces no se da cuenta, simplemente cree que estar criticando y juzgando a los demás, pues es parte de su trabajo. Yo no sé quién les daría ese trabajo, pero hay muchos que así lo hacen. Estar al pendiente de qué es lo que hacen los demás y venir a decirle, pastor, fíjese que aquel hizo aquello, y fíjese que el otro hicieron allá para... ¿Quién les dio el trabajo de andar de distraídos, mirando lo que los demás hacen, los errores de los demás? ¿Sabes qué? Al final, ese hermano o esa hermana, pues se iba sin bendición, porque se perdía el mensaje, y salía enojado porque todo el mundo hizo ruido, porque todo el mundo llegó tarde, porque el niño estaba jugando, porque todo pasaba a su alrededor. Yo me pregunto si nada más alrededor de ella pasaba, o todos los demás hermanos estaban igual. Bendito sea Cristo, ¿verdad? Entonces la distracción podemos convertirla en bendición si no la dejamos que llegue hasta el punto donde nosotros aún empecemos a cometer el error, ¿verdad? Bien, otro punto sería en Lucas capítulo 10, versículo 40. Lucas 10, 40. Gloria a Cristo. Lucas 10, 40. Dice así. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres
Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Marta se distraía muy fácilmente con los quehaceres y le daba preocupación que su hermana no le ayudara, que su hermana María estuviera sentada a los pies de Cristo y escuchando la palabra de Dios, escuchando el mensaje que Dios le estaba dando, mientras Marta andaba sirviendo. Ok. Para Marta fue distracción. ¿Qué? Dos cosas. Una, los quehaceres. Estaba muy distraída mirando que si hubiera la comida, que si hubiera el café, que si estuvieran las galletas, que si estuviera todo eso. Una distracción. La segunda distracción fue que María estaba sentada a los pies de Jesús. Y entonces a ella le pareció que eso estaba mal. Vino a ser una distracción para ella. Marta no pensó, ok, pues yo voy a ver como María, me voy a sentar también a los pies de Jesús y también voy a escuchar la palabra. Cuando acabe de Jesús, entonces ya serviré el cafecito y las galletitas. No, llegó con el Señor y le dijo, oye, ¿no te da cuidado? Mírala, ella no está haciendo nada, yo sirviéndole a todo el mundo. O sea, quería que María también se distrajera en lo que ella se estaba distrayendo. Bueno, eso no es lo correcto, ¿verdad? Dice que María había elegido la mejor parte, sentarse a escuchar la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Pero Marta, distraída, como muchas hermanas, atareadas en las cosas seculares, en el trabajo. Alabado sea Cristo. ¿Verdad? Ok. Lo siguiente que quiero compartirte es Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas 8, 22 al 25. Lucas 8, 22 al 20. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Gloria a Cristo. Bueno, la distracción de los discípulos fue la tormenta. Los distrajo de tal manera que entró temor en sus corazones. Y ellos pensaron que iban a perecer, que iban a morir ahogados porque la tormenta estaba muy tremenda. Bueno, esto vino a ser una distracción para ellos, una distracción que no les permitió ejercer la fe, porque el Señor les dice, ¿verdad? ¿Dónde está vuestra fe? En ningún momento demostraron fe. Ahora, si ellos, después de que el Señor Jesús, fíjate nada más, después de que el Señor Jesús se levanta y reprende al viento y a la tempestad, y viene la calma, y ellos se hacen la pregunta, ¿verdad? Y dicen, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda? Y le obedecen. Ellos no sabían qué iba a hacer Jesús. Ellos no sabían qué iba a hacer Jesús. Pero sin embargo fueron a despertarlo. ¿Para qué fueron a despertar? ¿Pensaron que el barco se iba a hundir y Jesús iba a morir junto con ellos, dormido? ¿O qué fue lo que pensaron? ¿Verdad? Maestro, maestro, que perecemos.
El Señor se levantó, reprendió el viento y la tormenta, las aguas y todo, y vino bonanza. Una distracción fuerte para los discípulos. Tan fuerte que vino a provocar en su alma un temor. Se iban a morir. Ellos creían que se iban a morir. Sin embargo, el Señor les mostró que todo eso está sujeto bajo su autoridad. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Y vino la bonanza. ¿Y qué trajo después de ello? Pues el reconocimiento de estos varones, de los discípulos, de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿a quién más podían obedecer los vientos y la tormenta y la lluvia y el mar y el agua? ¿A quién más podían obedecer sino al Creador? Bendito sea Dios. Otro ejemplo de ello lo vemos en Marcos capítulo 14, versículos 32. Marcos 14. Déjenme buscar aquí, por favor. Denme un segundito, por favor. Denme un segundo nada más. Ok. Marcos, que dijimos 14, del 32 hasta el 42, ¿verdad? Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y bueno, aquí se muestra lo que estaba pasando en aquel huerto de Getsemaní, el Señor orando, porque él sabía que la hora venía de ser entregado para el sacrificio, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: velad, ¿verdad? Que no entréis en tentación. La situación específica es que allí Cristo, en el momento de mayor intensidad de relación con su Padre, fue distraído por la multitud, que fue a aprenderlo, y de ahí en adelante vemos muchas más distracciones hasta la resurrección de Cristo. Pero ahí vino la distracción. Jesús estaba aislado en el sentido de que los discípulos quedaron a un tiro de piedra. Jesús se aparta de ellos, se va él solo a un lugar aislado en el mismo huerto para orar al Padre Celestial que las cosas tuvieran el cumplimiento de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Y cuando él está en esa oración, ¿verdad? Aun cuando dice que él ya había orado 3 veces, que él ya sabía que aquellos hombres ya llegaban por él, lidiados por Judas Iscariote, que fue el que lo entregó. Esto viene a ser una distracción de la relación que Jesús estaba teniendo con su Padre Celestial. Yo te puedo decir, hermano, ha habido muchas ocasiones que ha pasado esto, que tú estás haciendo algo
Y de repente viene y te dice, oye, esta situación. Y uno dice, "Bueno, pero ¿por qué en este momento? ¿Por qué ahorita estoy haciendo otra cosa? ¿Por qué viene esto?" ¿Verdad? Mira, te voy a decir que me pasó nada menos hace unos 2 días. Venía con mi esposa en su camioneta y pasamos a la gasolinería a cargar gasolina. Entonces, cortésmente, es su camioneta de ella, pero cortésmente me bajé yo, me dio la tarjeta de crédito, me bajé yo para cargar gasolina y yo cargué la gasolina. Le puse la gasolina al carro y cuando me subo, le ofrezco la tarjeta con el recibo del, del gasto que se hizo al comprar la gasolina, pero no lo puede agarrar porque ella va a manejar. Entonces yo agarro y la pongo así en donde se ponen los vasos, en la camioneta al frente, la puse ahí así y ya. Entonces cuando agarramos camino, llegamos a la casa, cuando llegamos aquí a la casa, me acuerdo de la tarjeta y le digo, aquí está tu tarjeta, y cuando veo solamente está el recibo. ¿Y la tarjeta? Me dice, ya no sé, no la agarraste, no. Y entonces la buscamos por todos lados y no la encontramos. Pero qué raro, pues aquí la puse yo, la tarjeta. Hermano, una distracción, ¿eh? Fíjense nada más. Yo dije, no, pues no puede ser. ¿Qué pasó con la tarjeta? ¿No está ya abajo del asiento, por tus pies o por... No, en ningún lado no la encontrábamos. Hasta que me voy dando cuenta que donde se ponen los vasos tiene una abertura hacia atrás de la parte donde va el radio y el aire acondicionado, los controles del aire acondicionado en la camioneta al frente, hacia atrás. Y ahora, pues se fue para allá atrás, ¿y ahora qué hago? En serio que mi alma se exaltó, se salió del reposo? ¿Cómo es posible que esto pueda pasar? No había necesidad de que esto pasara. ¿Por qué pasó? Bueno, pues ya, era noche y ya no quise hacerle nada. Y dije, bueno, ya mañana yo lo reviso a ver qué pasa. Hay que encontrarle a ver cómo. Bueno, al otro día ya le busqué y encontré que la parte de donde se ponen los vasos se puede sacar y ya lo saqué y ya como pude meter la mano, ahí encontré la tarjeta en la parte de atrás. Y uno se pregunta, pero ¿por qué tenía que irse por ahí la tarjetita? ¿Por qué tenía que irse por ahí la tarjetita? ¿Sabes por qué? Porque era una distracción. Una distracción para que mi alma se saliera de su reposo. Nuestro Señor Jesús estaba orando al Padre. Era un tiempo de mayor comunión con su Padre Celestial. Sin embargo, viene la multitud, o en ese momento llega la multitud a buscarlo para llevárselo preso, para que llegara ya a su destino, el Señor Jesús. Bendito Dios. ¿Qué te quiero enseñar con todo esto, hermano? Las distracciones están al día en nuestras vidas. Diariamente va a haber distracciones. Y lo que te quiero enseñar es que depende de nosotros que nosotros le demos la importancia o evitemos que eso tenga importancia. Porque cuando viene la distracción y nosotros no nos damos cuenta, puede haber errores que puedan causar verdaderamente problemas a nuestra vida. Entonces estemos atentos. No dejemos que vengan esas distracciones. No dejemos que Satanás traiga distracciones. Que Satanás venga a ofrecernos cosas que no puede cumplir y que nunca será algo
que realmente te convenga lo que Satanás te ofrece. Aunque pudiera cumplirlo, nunca será algo que te convenga. No dejemos que las distracciones nos aparten de los propósitos de Dios. Alabado sea Cristo.